Hola de nuevo, hoy tengo otro vídeo y este es Jesús sana a un ciego de nacimiento. Esto se encuentra en tu Biblia en Juan 9. Dice así, al pasar Jesús, perdonad, antes tengo que decir, es una de las varias formas en las que Jesús explica por qué las personas se enferman. Entonces hay una de ellas que es esta, que era una persona, un joven, que nació en una familia y él nació de nacimiento, era ciego. Él nació ciego. Y entonces él habla por qué Dios permitió que esta persona naciera así. Luego hay otras partes en la Biblia que explican las causas de la enfermedad. Así que en estos días voy a estar hablando sobre esto y mañana seguramente pues entonces ponga la otra causa. Vamos a leer. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Los discípulos de Jesús. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, Dios iba a hacer un milagro y permitió que naciera así para que se viera el poder de Dios en su vida. Dice el 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Porque era ciego, pobrecito, tenía que mendigar. Bueno, podía trabajar. Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Los fariseos eran los religiosos rajatabla de aquel momento. Tipos tremendos. Si lees el Nuevo Testamento te das cuenta de que son tremendos. En otro momento explicaremos de ellos. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Pobrecito. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. O sea, el reposo para los fariseos era racamanda, no se podía faltar. Entonces, ya tenía una cruz Jesús. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, porque decían que el hombre era pecador por no guardar el sábado. Lo vamos a leer ahora. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él, para que no les echaran a ellos de la sinagoga. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, al Padre. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, o sea que Jesús no era Dios. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y antes de leer este versículo, que yo no me acordaba este capítulo entero, yo dije, pero Dios mío, no solamente ceguera física, también tenemos que ser liberados de ceguera espiritual y ver la realidad en la que estamos viviendo.
Entonces me llamó mucho la atención. Siendo yo ciego, ahora veo. Y después, casualmente, pues estaba leyendo y leyendo y habla de eso. Lo vamos a ver. Le volvieron a decir en el versículo 26, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Uy, Dios mío, ¿para qué dijo eso? Esos fariseos querían matarlo ahí mismo. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Eran súper religiosos. Ya hablaremos de los fariseos en estos días. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. El 30 respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Eran tan arrogantes que no querían dejarse enseñar ni lo más mínimo, y menos de Jesús. Era escuchar a Jesús y ya, cruz para ti para siempre, y ni me hables, enemigo para siempre. Entonces le dijeron que había nacido en pecado. Entonces hay muchas veces que las personas te dicen a ti cosas en las cuales Dios ya te ha dicho otras. Jesús le dijo a él que él no había nacido en pecado, que era para demostrar Dios al mundo cómo le sanaba. Pero la gente siempre tiene que hacer daño, y una forma de hacer daño es decirte cosas que Dios no ha establecido en tu vida. Dice, tú naciste del todo en pecado. Y nos enseñas a nosotros, o sea, un carácter que tenían tremendo, ¿no? Dice aquí en el 35, un subtítulo, ceguera espiritual. Oyó Jesús que le habían expulsado. Jesús estaba por otro lugar y escuchó que le habían expulsado de la sinagoga a este chico. Y le encontró, hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El chico respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. El mismo Jesús dijo que él era el Señor. Hay muchísimas partes en la Biblia que lo dice, pero bueno, ese ya es también otro tema. Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Qué lindo, de verdad. El 39 dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. O sea, que los fariseos viendo estaban cegados. Entonces alguno de los fariseos que estaban con él al oír esto, porque todavía algún fariseo quedaba con el muchacho, estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Lo que quiso decir Jesús es, ¿verdad?, que o sea, ellos estaban viendo quién era Jesús, pero ellos decidieron en su corazón no verlo, no aceptarlo, no dar una oportunidad, no escuchar, no investigar, a ver si es, si no es, déjame yo abrir mi corazón por si acaso. No, o sea, era rotundamente una negación y una pared, y por eso dice, mas ahora porque decís vemos, al no reconocer que Él era Dios, vuestro pecado permanece. O sea, tremendo, tremendo. Cuanto más conoces a Dios, más tremendo y más impactante es, la verdad. Así que os dejo con esto. El capítulo ha sido un poquito largo. Estoy tratando de hacer los vídeos un poco más cortos, pero ahí estamos, poco a poco. Que paséis buen día y hasta el próximo vídeo.